el día de hoy vamos a conversar sobre la gestión de la disciplina laboral. Aquí vamos a repasar algunos puntos que vamos a tocar. Primero el marco teórico, vamos a conversar sobre la norma que rige como de manera principal las relaciones laborales y de dónde nace el poder de un empleador para sancionar, pero hasta qué punto puede sancionar este empleador. ¿Ok? Luego tenemos también un capítulo sobre las buenas prácticas en materia disciplinaria, donde nosotros vamos a no solamente ver casos y ejemplos, sino también vamos a ver cómo es que un juez finalmente va a decidir respecto de determinadas sanciones que puede aplicar un empleador a su trabajador. En el capítulo 3 lo que vamos a hacer es recomendaciones específicas. Les he traído un reglamento interno de trabajo de un cliente que se actualizó hace el año pasado, donde se pueden advertir ciertas cosas que de repente ustedes están colocando en los lugares de trabajo donde se encuentran actualmente o que pueden mejorar. En el capítulo 4 vamos a ver las preguntas frecuentes que usualmente nos hacen a nosotros como abogados laboralistas, para que ustedes también puedan tener las preguntas y las respuestas. Y finalmente la jurisprudencia relevante para que puedan conocer un poco mejor sobre la aplicación en general de no solamente los principios, la norma, sino también de los ejemplos aterrizados a los casos concretos que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, dentro del marco teórico, vamos a arrancar con lo que es la potestad sancionadora del empleador dentro del ordenamiento legal aquí en Perú. ¿Qué es la potestad sancionadora? Es una facultad que proviene de un elemento llamado subordinación, que es aquel mediante el cual un trabajador se encuentra subordinado o a disposición de un empleado, ¿ok? ¿Y a quién habilita? Habilita al empleador para sancionar a sus trabajadores cuando incumplan con algunas obligaciones impuestas o con alguna o todas obligaciones impuestas u órdenes impartidas de manera directa. ¿Dónde está recogida este elemento de sanción o subordinación? Si nosotros revisamos el Decreto Supremo 00397-TR, que esta es la norma madre de las relaciones laborales, vamos a ver que en su artículo 9 se señala que el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Es bien importante este artículo porque de aquí emana el hecho de que el empleador va a poder señalar, ya sea a través de un contrato, de un reglamento interno, de políticas, la forma en la que debe llevarse a cabo las labores. También, digamos, va a establecer de manera enunciativa todas aquellas funciones que deben ser realizadas por un trabajador y finalmente también va a señalar sobre las sanciones disciplinarias, pero claro está dentro de los límites de la razonabilidad, porque les pongo un ejemplo. Si actualmente alguien incumpliera una obligación de trabajo, no es que sea posible hoy que el empleador diga, ok, se equivocó, vamos a darle 10 latigazos, ¿no? Como antes se podía hacer de repente en la época de la esclavitud. Hay ahí un límite que le pone la razonabilidad que también vamos a tocar más adelante, ¿ok? Por otro lado, en el artículo 33 se habla sobre las sanciones y establece que la comisión de una misma falta por varios trabajadores no quiere decir que va a tener como consecuencia la misma sanción. Ojo, el empleador va a poder imponer sanciones diversas a todos y va a tener en cuenta lo siguiente: antecedentes, circunstancias coadyuvantes y en algunos casos incluso no va a sancionar a algún trabajador. Es por eso bien importante para las personas que de repente aquí trabajan en recursos humanos, que se tenga un file personal de cada trabajador y que vaya contando una historia de cómo se ha desenvuelto ese trabajador a lo largo de los años. ¿Ok? Luego también por aquí les voy a mencionar los tipos de sanciones disciplinarias de acuerdo a lo que indica la norma. Estos no es que estén en un orden, porque por ahí siempre me preguntan, ¿tengo que primero amonestar verbalmente para después despedir? No necesariamente, ¿ok? Aquí simplemente les estoy trayendo los tipos de sanciones disciplinarias que establece la norma. Dentro de el primer tipo de sanción tenemos la amonestación verbal, que es el típico llamado de atención cuando usualmente un trabajador comete una falta leve, ¿ok? Es aquel llamado de atención, mira, estás dejando tu café al costado de la laptop, se puede derramar, ¿ok? Una amonestación verbal leve, es un llamado de atención.
¿ok? Luego tenemos la amonestación escrita, mediante la cual, o el famoso memo, mediante la cual se deja constancia de un incumplimiento de la relación laboral o la comisión de una falta, ¿ok? Ese es el famoso memo por escrito que el trabajador debe recibir y debe firmar, ¿ok? Luego tenemos la suspensión laboral, y esta es una medida disciplinaria un poco más fuerte cuando de repente ya ha habido llamadas de atención previa, tanto verbales como escritas, o simplemente la gravedad de la infracción hace que el empleador tenga la facultad de establecer suspensiones de días de trabajo. ¿Ok? Y en este caso la suspensión va a ser la interrupción de la relación laboral entre el trabajador y el vendedor. Entonces, si el trabajador no trabaja, no se le paga en consecuencia. ¿Ok? Y finalmente tenemos el despido. Pero para despedir a un trabajador se debe acreditar una causa justa de despido establecida por la norma, porque si no estaríamos hablando, por ejemplo, de un despido fraudulento. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con la capacidad o la conducta del trabajador. En esta clase del día de hoy solamente vamos a tocar el despido por conducta. ¿Ok? Entonces, ¿qué sanciones puedo aplicar dependiendo de los incumplimientos de las relaciones laborales? No existe una tabla, no existe una fórmula mágica, simplemente lo que tenemos que hacer es analizar caso por caso. Por ejemplo, una falta de diligencia en el desarrollo de las labores de un trabajador puede ser una amonestación verbal, puede ser una amonestación escrita, una suspensión o incluso un despido. ¿Ok? Va a depender del caso concreto. Por ejemplo, si yo dejo una taza de café al costado de la laptop que me ha dado la empresa y alguien pasa y la derrama, puedo recibir de repente una amonestación escrita porque ya me dijeron que está prohibido que yo tome café al costado de la laptop, ¿ok? Sin embargo, puede ser que dentro de esta falta de diligencia en mis labores, yo haya tenido un proyecto que no he guardado dentro del drive de la empresa y este es un proyecto que hay que presentar todos juntos, estamos al límite, incumplo con subirla en la nube, pasa este accidente del café y no podemos entregar el proyecto final a un cliente. ¿Okay? Esta falta de diligencia, pues, dependiendo de la gravedad, podría terminar en una suspensión o un despido. ¿Okay? Otros ejemplos de sanciones disciplinarias tengo equivocaciones reiteradas, tardanzas reiteradas que ya vamos a ver más adelante, desobedecer a realizar las labores que me han encomendado, por ejemplo, dañar los bienes de la empresa. Y ojo con este punto, no quiere decir que voy a dañar de manera dolosa, por ejemplo, los materiales, puede ser de manera negligente, ¿okay? No cuido. Como el ejemplo del café, yo no estoy cuidando, no necesariamente se me derramó porque yo tuve la intención de derramar. Lo mismo con, por ejemplo, los equipos de protección personal, entre cualquier otra herramienta que me pueda dar el empleado, ¿sí? Tenemos otros casos que son no seguir los protocolos de seguridad, que muchas veces terminan en un accidente de trabajo. Entonces, dependiendo de la gravedad, dependiendo del file personal del trabajador, vamos a poder aplicar amonestaciones verbales, escritas, suspensiones o despidos. Y no necesariamente van a ir en ese orden, sino que al primer incumplimiento, dependiendo de la gravedad, yo puedo despedir al trabajador. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las faltas graves por conducta según lo que establece la norma? En su artículo 25 nos establece un listado de 8 conductas de falta grave. Vamos a repasar uno por uno para que ustedes puedan conocer un poco más a fondo cada una de ellas. La primera es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Entonces, yo no cumplo con lo que se me indica o no cumplo con las labores para la cual se me ha contratado y hay un quebrantamiento de la buena fe. ¿Qué significa esto? Significa que el empleador va a dejar de tener confianza en mí y en que yo voy a poder desarrollar mis labores como me corresponde. Y esta falta de confianza va a terminar posiblemente en el despido, de mi despido al trabajo, porque ya no va a poder confiar en mí. ¿Ok? Este punto de aquí, el 25A, es el principal por el cual se sanciona a los diversos trabajadores que pueda tener una organización. Y es como la caja de Pandora que uno utiliza para poder hacer un procedimiento de despido justo. ¿Ok? Luego, dentro de este mismo literal, tenemos la reiterada resistencia a las órdenes relacionada con las labores. Los trabajadores que se nieguen a seguir las órdenes 1, 2, 3, 4
va a calzar en este literal para poder despedirlo. Ojo que dice reiterada, es decir, que a la primera resistencia a las órdenes, si es la primera, pero es muy grave, podríamos calzarla en incumplimiento de las obligaciones, ¿ok? No cumplí porque no me hiciste caso, pero como no es reiterada, no podría coger esta segunda línea, pero sí puedo coger el primero para poder despedir a un trabajador, ¿ok? Hay que por eso hacer un análisis de las acciones que hace o que presta un trabajador, ¿ok? Luego tenemos la reiterada paralización intempestiva de labores. Esto usualmente es el ejemplo de manos caídas, no necesariamente es una huelga propiamente, son más que todo unidades de negocio dentro de una empresa que deciden de alguna manera alzar su voz paralizando las actividades, pero no ha seguido un procedimiento protocolo respectivo. Ojo que incluso para la huelga hay un procedimiento, ¿ya? Si se diera este caso, podríamos utilizar esta causal para el despido del trabajo, ¿ok? Otro punto bien importante es la inobservancia del reglamento interno de trabajo. Ahora, tener un reglamento interno de trabajo es obligatorio para las empresas que tienen de 100 a más trabajadores, ¿ok? Sin embargo, todos los abogados recomendamos que exista un reglamento interno de trabajo que norme las relaciones laborales para que en caso de incumplimiento, por más de que la organización sea pequeña, se pueda realizar un procedimiento de despido justo porque las obligaciones de los trabajadores se encuentran plasmadas en este reglamento interno de trabajo, ¿ok? Entonces, bien importante que por ahí puedan evaluar la posibilidad de empezar a implementar un reglamento interno de trabajo con los capítulos que establece el Ministerio de Trabajo. No es obligatorio que exista una aprobación por parte del ministerio, sin embargo, lo pueden tener ustedes, pueden tenerlo aprobado por el ministerio de manera voluntaria, ¿sí? Luego, otro de los reglamentos bien importantes para empresas que tienen más de 20 trabajadores, a diferencia del reglamento interno que es más de 50 más, es el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Este reglamento se establece cuando una empresa cuenta con 20 más trabajadores, ¿sí? Entonces, también muy importante que puedan saber. Y en este reglamento se establecen capítulos bien específicos que señala la norma, entre ellos, ¿cuál es el procedimiento para realizar mis actividades principales de acuerdo a mi posición y las actividades conexas? Porque en caso de estos incumplimientos podrían generarse consecuencias que atenten contra la vida, el cuerpo, la salud, no solamente de un trabajador, sino de todos los colaboradores, ¿ok? Entonces, si alguien incumple de manera dolosa, vamos a decir así, con el reglamento de seguridad y salud, por supuesto que se va a poder hacer un procedimiento de despido, ¿ya? Entonces, aquí hay como 4 o 5 causales que se van a poder evaluar de acuerdo a los incumplimientos que pueda establecer un trabajador. Ahora, en el punto B tenemos la disminución deliberada, o sea, digamos, con dolo y reiterada de un trabajador en el rendimiento de las labores o del volumen de la calidad de producción verificada fehacientemente o con el concurso del Ministerio de Trabajo. Ojo con esto, ¿ok? Cuando hablamos de verificada fehacientemente, no es que el propio empleador va a poder medir que hay una disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de labores o el volumen de la calidad de producción, sino que va a tener que prestar concurso con algún perito especializado en este tema, ¿ya? O va a tener que recurrir al Ministerio de Trabajo. Esta es una causal bastante complicada de probar, entonces hay que tomar en cuenta que, mira, me he dado cuenta que él trabaja menos que antes. Esa no es una verificación fehaciente. Y tenemos que ver otro tipo de situaciones o tenemos que analizar el caso para ver cuál de todas estas podemos aplicar, ¿ok? Luego tenemos en el literal C la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador. Esto de aquí es bien importante porque muchos creen que solamente se trata de bienes o servicios que representan o que tienen un valor económico bastante alto. Sin embargo, no es así. La norma te establece fehacientemente con prescindencia de su valor. No importa si es un lapicero, si es una tuerca, por ahí vamos a ver casos, si es un filtro de aire que ya no se utiliza y que está completamente malogrado, eso ya no importa. Sin embargo, tomar algo que no es tuyo y llevártelo, o que justo el vigilante se dé cuenta que te estás llevando algo que no es tuyo, puede entrar en esta causa, ¿ok? También la retención
o utilización indebida de los mismos, en beneficio propio del propio trabajador o de terceros. Esto lo vamos a ver con casitas para que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Luego tenemos en el literal de el uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Aquí me detengo porque dentro de los contratos de trabajo la recomendación es que se coloquen cláusulas que hablen sobre la confidencialidad, y no solo de la confidencialidad, sino también de qué consideramos información reservada, para que a partir de ahí, de advertirse algún incumplimiento, podamos establecer que ha habido una afectación a una causal ya establecida en el contrato. Si me preguntan, Carla, no lo queremos poner en el contrato porque se vuelve muy largo, se pone en un documento aparte, ¿no? Un convenio de confidencialidad. Sí, no hay problema, puede estar en el contrato, fuera del contrato. La idea es que el trabajador tenga conocimiento y también tener el empleador tener más herramientas para poder sancionar en caso suceda este tipo de situaciones que sí se pueden dar, ¿ok? Como por ejemplo que un trabajador coja para sí una lista de clientes o de proveedores para que esta persona forme su propia empresa y se lleve toda esta información, por ejemplo, ¿ok? La sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa, la información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio o obtener una ventaja, y la competencia desleal. Vamos a ver un caso de estos de un trabajador que justamente fue despedido porque estaba otorgándole ventaja a una persona que terminó siendo su familiar en un concurso público. ¿Ok? Luego también tenemos otro caso que es la concurrencia reiterada en estado de embriaguez. La palabra reiterada es bien importante, ¿ya? Porque tendría que haber sido por lo menos 2 veces, ¿ya? O bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional gravedad, es decir, existe tolerancia cero y a la primera que tú vengas en estado de embriaguez te podemos despedir. Lo que establece la norma es que la autoridad policial prestará su concurso para coadyuvar en la verificación de tales hechos. ¿Y qué pasa si el trabajador se niega a que le tomen un dosaje etílico? Si se niega, se van a considerar como, ¿verdad?, los hechos que se le han imputado, en este caso, el estar ebrio, ¿ok? Lo cual se va a hacer constar en el atestado policial. Por ahí, la sesión pasada me hicieron una pregunta, ¿pero qué pasa en el sector minería? En el sector minería es tolerancia cero, no se necesita la reiterancia. En efecto, para algunos sectores, algunos tipos de trabajo, la tolerancia es cero y por la gravedad de la exposición de los trabajadores no se permite ni siquiera la reiterancia, sino desde el momento 1, ¿okay? Que no se puede estar en estado de ebriedad. Luego tenemos los actos de violencia, grave indisciplina, injuria, faltamiento de palabra verbal o escrita, ya sea de los representantes, del personal jerárquico, de otros trabajadores que se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. Me voy a detener un poco acá, porque recuerden que esta norma se creó en el año 97, sin embargo, el día de hoy ha habido muchos casos en que representantes del sindicato, miembros del sindicato u otros trabajadores han hecho comunicados en las redes sociales, en efecto, faltando la palabra a los empleadores o a los representantes de los empleadores, y estos casos han terminado en despido. ¿Okay? Y un despido validado por la Corte Suprema. Porque si bien estamos hablando de redes sociales, están fuera del centro de trabajo y encajan perfectamente aquí. Lo mismo para cualquier uso de redes sociales. Instagram, WhatsApp, Telegram y todos los que puedan existir actualmente, ¿ya? Para las personas que se comunican con Yape pagando 10 céntimos, creo, también. Entonces, todos estos mensajes, si se dan a conocer, van a poder ser utilizados para un procedimiento de despido. Por otro lado, también hemos tenido casos de actos de violencia entre parejas que están dentro del centro de trabajo. Si yo estoy discutiendo con mi pareja y puedo agarrarla o agarrarlo del brazo y sacudirlo, y decirle reacciona o tirarle una cachetada porque hemos tenido un inconveniente ambos como pareja, esto es considerado un acto de violencia de un trabajador para otro trabajador dentro del centro de trabajo, ¿ya? Entonces, evitemos este tipo de actos, obviamente que no son correctos, y si tenemos estos actos,
intentemos ser lo más específicos posibles en el reglamento interno de trabajo con la finalidad de evitar o con la finalidad de promover que las personas o los trabajadores eviten ese tipo de actos dentro del centro de trabajo. ¿Okay? Luego también tenemos el daño intencional a los edificios, a las instalaciones, a las obras, a la maquinaria, instrumentos, documentos, materias primas y demás, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, el trabajador conoce que no debe hacer algo y sin embargo lo hace, ¿ya? Y lo hace para todos aquellos bienes que le pertenecen al empleador. ¿Ya? O está en posesión. De repente el empleador ha firmado un contrato de arrendamiento o un contrato de comodato de algunos bienes muebles, como por ejemplo, no sé, sillas, las oficinas, las laptops. Entonces, si es que existiera este tipo de situaciones, vamos a poder castigar las acciones con un despido. Luego está el inciso H, que seguramente va a ser aquel en el que nos van a hacer muchas más preguntas, es el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos. Es decir, hay una inasistencia de los trabajadores por más de 3 días. Carla, ¿pero qué es más de 3 días? ¿Al día siguiente, a las 8 de la mañana, lo puedo despedir? No. Primero vamos a tener que esperar a que el día 4 culmine. Y recordemos que en el reglamento de la ley se establece que el trabajador tiene 3 días hábiles para presentar su descanso médico. ¿Ok? Entonces, eso hace que todo esto me sume más o menos 7 días calendarios o 9 días calendarios, más o menos dependiendo de cuándo caigan las inasistencias. Y ustedes me dirán, no, pero ¿por qué? Si es que ya esperamos y ya lo quiero despedir. Sí, el problema es que el juez va a ver el ánimo del trabajador de justificar la inasistencia, por ejemplo. ¿Qué pasa si le da algún tipo de enfermedad que lo hace estar desmayado durante más de 3 días consecutivos y al quinto día despierta y recién va a poder entregarte al descanso médico, ¿no? Entonces va a invalidar este procedimiento de despido y es por eso que se espera este tiempo prudente, ¿ok? Luego también tenemos lo mismo, ausencias injustificadas, pero por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario, estos 5 días son consecutivos o no consecutivos, o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario. Entonces hay que estar atento a las inasistencias para ver si estamos cayendo en alguna de estas causales, ¿no? Hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, porque puede ser que las primeras 4 inasistencias dentro de un periodo de 30, yo no las he sancionado, recién me doy cuenta, ok, voy al día, va a faltar un trabajador un día más, ya, ¿lo podemos despedir? Sí. Esto solo se da en el caso de las inasistencias injustificadas, ¿ok? En el caso de la impuntualidad reiterada, que es la otra parte que contiene este literal, solo se va a poder despedir a un trabajador si es que ha sido sancionado disciplinariamente previamente con amonestaciones escritas y con suspensiones. Bien importante esto, porque a veces me dicen, ya, lo quiero despedir porque esta es la quinta vez que llega tarde, pues ya, hay que despedirlo. Yo digo, ya, muéstrame el file donde están las amonestaciones escritas, las suspensiones, no hay. Si no hay, es como estamos empezando de cero. No hay, digamos, una prueba en la que nosotros podamos establecer en efecto que ha habido estas sanciones a su impuntualidad reiterada. ¿Ya? Vamos a ver un caso justamente de esos para que puedan tener mayor claridad sobre el tiempo, sobre todo, ¿no? Porque muchas veces me dicen, Carla, el año pasado, en diciembre, hubo una tardanza como el 15 de diciembre y ahorita que estamos en junio también ha vuelto a llegar tarde. Ya es reiterado, casi es la segunda vez, lo quiero despedir. ¿Puedo hacerlo? La respuesta es no. Y vamos a explicar por qué. ¿Ok? Luego, y como último punto, también tenemos el hostigamiento sexual cometido por los representantes del empleador o quien ejerza autoridad sobre el trabajador, así como el cometido por un trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima en la estructura jerárquica. ¿Ok? En el caso de hostigamiento sexual, para los que no conocen, existe una ley específica que establece que para todas aquellas empresas que tengan más de 20 trabajadores, sí o sí tienen que conformar un comité de intervención. Los que tienen menos de 20 tienen que tener un supervisor, ¿ya? Y va a llevarse a cabo un procedimiento de investigación que va a estar a cargo de un comité elegido por los trabajadores,
y también elegido por el empleador. Este comité está conformado por dos equipos, el del empleador y el trabajador, que tiene a su cargo investigar los procedimientos de hostigamiento sexual, y finalmente quien va a tomar la decisión de qué cosa se va a aplicar es el equipo de recursos humanos. Entonces, una vez que recién ya tenemos toda esta investigación realizada, se va a poder aplicar la sanción del despido. Ya no es que yo le voy a cursar una carta de preaviso y ahí recién vamos a hacer toda una investigación. No, no, no. Esto se da dentro de un procedimiento de investigación aparte. ¿Ok? Así que ojo con este punto. ¿Ya? Aquí tenemos algunos casos que tienen que ver justamente con lo que les comentaba hace un momento. Falta grave y validez del despido por el quebrantamiento de la buena fe laboral. Esta palabra, quebrantamiento de la buena fe, es bien importante porque nos ayuda a evaluar a los abogados cuándo sí o cuándo no se puede aplicar un despido, ¿ya? Además de que se encuentre la acción justamente descrita en todas estas causales que yo les acabo de comentar, ¿no? Este es un caso de la SUNAT en el que un trabajador que era analista de la oficina de soporte fue despedido y se le imputaron tres cosas bien importantes, ¿no? Y la primera fue que el uso indebido de claves. Este trabajador le prestaba su cuenta de acceso personal dada por la SUNAT a otro trabajador para que pueda acceder a información tributaria a la cual este otro trabajador no tenía acceso porque no era parte, digamos, de lo que él tenía que ver. ¿Ok? Bien importante este punto. La segunda es que había gestionado contrataciones con un proveedor que era su amigo y la otra persona era su pariente, otorgándole él mismo la conformidad. O sea, esta persona hizo un check y lo dejó pasar, ¿ya? Entonces ustedes me dirán, oye, pero Carla, pero pues esta persona se puede presentar como un tercero, sí, pero es bien importante que saber que existen declaraciones juradas donde se nos dice o se dice a los trabajadores, si las personas que vienen como proveedores de servicios tienen alguna relación contigo, usted debe salir de este proceso de contratación de proveedor, ¿no? ¿Y qué hizo él? Mintió y dijo que él no conocía a esta persona. ¿Y por qué? Porque cuando eh, le pidieron un informe sobre los conocimientos y la participación que él tenía en la propuesta de las empresas, él dijo que no conocía a estas personas que se habían presentado. Entonces, ¿qué es lo que él argumentó? El trabajador, cuando fue despedido, solicitó su reposición alegando un despido fraudulento e indicó que todos los hechos que la SUNAT le habían imputado eran falsos, inexistentes, no había. ¿Ya? Entonces, en primera instancia, lo que hizo el juez fue declarar infundada la demanda al considerar acreditadas las faltas y que el trabajador conocía sus deberes por la antigüedad que tenía y los reglamentos internos que te establecen cómo actuar, ¿no? En la segunda instancia se revoca la sentencia y se declara fundada en parte, ¿ya? Dijeron, ok, el despido fraudulento no va porque de todas maneras se ha probado que sí, pero se consideró que la sanción de despido era excesiva. O sea que a pesar de estas tres cosas que se habían podido probar, era excesiva, dijo la sala, ¿no? Entonces, y ordenó que se le reponga al trabajador. Y la Corte Suprema declaró fundado el recurso que presentó la SUNAT, porque la SUNAT obviamente no estuvo de acuerdo con lo que dijo la sala, e indicó que en efecto no había existido un despido fraudulento, porque, o sea, es decir, el despido fraudulento es cuando tú le imputas a un trabajador hechos que son notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios, ¿no? O que se fabrican, ¿no? Porque hay empleadores que en verdad pueden hacer esto, logran hacer esto, ¿no? En este caso se demostró que los hechos sí ocurrieron y fueron reales, dijo la Corte Suprema. Por otro lado, también para la Corte Suprema, las tres conductas se ajustaban justamente a los literales A y C que habíamos comentado previamente, ¿no? El incumplimiento de las obligaciones que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral y la entrega de información falsa para obtener una ventaja propia, ¿no? Que es lo que yo acabo de decir. La información falsa es, yo no lo conozco, a este proveedor, no sé quién es, obtener ventaja propia, seguramente me podrían dar mi tajada, ¿no? El proveedor que estoy contratando, ¿no? Y lo que dijo finalmente la Corte Suprema es que al haberse acreditado estas tres conductas, y además de considerarse la antigüedad del trabajador, el despido no fue excesivo, sino proporcional, dado la gravedad de los actos de esta persona, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La existencia siempre de pruebas objetivas como correos, carta de descargo, donde el trabajador reconoce ciertas cosas, desvirtúa cualquier acusación que pueda tener un trabajador sobre despido fraudulento, ¿ok? Es decir, un despido imaginario del empleador, pues, ¿no? Cuando un trabajador comete múltiples infracciones que vulneran la buena fe laboral, el empleador está facultado para aplicar la sanción máxima siempre que estos sean debidamente probados, ¿ok? Por aquí tenemos otro caso sobre la apropiación de los bienes de una empresa independientemente de su valor económico y que terminan en un despido. En este caso es un trabajador que se desempeñaba como un operador de equipo y fue despedido porque se llevó o intentó llevarse un filtro de aire usado. ¿Okay? Entonces, la empresa obviamente le imputó la falta de apropiación consumada frustrada de bienes del empleado. En este caso, frustrada porque intentó, ¿no? Esta persona también solicitó su reposición por despido fraudulento. ¿Qué es lo que dijo en la primera instancia? Declaró fundada su demanda porque el filtro usado de valor comercial. Dijo, esto ya no sirve, no entiendo por qué despiden a este trabajador, así que la medida es totalmente desproporcionada. En segunda instancia, confirmaron este punto. Dijeron que era desproporcional. Sin embargo, la Corte Suprema, obviamente porque la empresa no se encontraba de acuerdo con lo que dijo el juez y la sala, dijo, nada que ver, vamos a declarar infundada la demanda del trabajador. ¿Y por qué? Porque la falta grave, en este caso, solo se configura por el solo hecho de apropiarme de un bien, ya sea consumado o frustrado, ¿ya? Sin que sea relevante el valor económico del bien afectado, ¿ok? Luego también tenemos el quebrantamiento de la buena fe laboral. Se estableció que la conducta del trabajador, en este caso lo que había hecho, rompe la confianza depositada por el empleador, lo cual es la base de la relación laboral. En este caso, obviamente, si es que yo me estoy llevando cosas que no son mías, mi empleador, por supuesto que va a poder desconfiar de mí como trabajador, ¿no? Y finalmente, no importa la cuantía para este caso de apropiaciones, ¿no? Lo que va a importar es que me estoy apropiando de algo que no es mío independientemente de su valor, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en este caso? La apropiación de bienes del empleador es el principal acto, digamos, que se va a sancionar, independiente y que el valor patrimonial de un objeto es secundario, ¿no? Y lo que va a primar acá es la pérdida de la confianza que se está teniendo en este caso, ¿ok? O la deshonestidad. Luego también tenemos el caso de un despido por estado de embriaguez. Este es un caso de un trabajador que se desempeñaba como operador de planta en la empresa Minsu y fue despedido porque tenía 0.46 gramos de alcohol en la sangre, un litro de alcohol en la sangre. ¿Ya? Hubo un control preventivo de ingreso de su turno y la empresa imputó la falta basándose en el quebrantamiento de las obligaciones de trabajo y la concurrencia en estado de embriaguez. Lo que dijo el trabajador es que él solicitaba su reposición por despido fraudulento, ¿no? Y lo que dijo es que hoy que no llegó a realizar sus labores y por lo tanto no tenían por qué despedirlo y que la sanción era excesiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso, ¿no? Si bien el estado de embriaguez requiere reiterancia, en este caso se va a prescindir de la reiterancia cuando por la naturaleza de la función o del trabajo, en este caso este señor era operador de planta, la conducta reviste especial gravedad. En el caso del demandante, un operador de planta es encargado de maniobrar paneles de control y equipos. Su estado de embriaguez, aunque fuera la primera vez, pone en alto riesgo su integridad y la de terceros, ¿ok? Los resultados del examen de alcoholemia y el reconocimiento de los hechos por parte del trabajador fueron suficientes para generar convicción sobre su falta, ¿ok? Entonces, aquí es importante, porque yo resalté el 0.46 gramos por litro de alcohol en la sangre, porque usualmente igual alguien me puede preguntar, pero en temas de tránsito es 0.5. Aquí, en las relaciones laborales, no va a importar los gramos los gramos por litro de alcohol en la sangre. Lo que va a importar es que haya consumido alcohol, así sea mínimo. ¿Ok? Y justamente este es el caso que les hablo sobre, independientemente de los grados de alcohol, es lo que establece esta casación, ¿no? En este caso, la empresa
detectó que un trabajador tenía alcohol en la sangre por 0.3 gramos por litro de sangre, 0.3, incluso menor que el caso anterior. Y lo que argumentó el trabajador es que yo no causé ningún accidente o peligro real, simplemente me hicieron un control preventivo y listo. Y este caso se dio después del Día del Padre, ¿okay? En el que hubo un control preventivo, recuerdo este caso. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Que si bien la norma exige nuevamente, de manera general, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez, esta reiterancia no es necesaria si la naturaleza de la función es de excepcional gravedad. Y en este caso, esta persona era un operario de maquinaria pesada. ¿Okay? ¿Qué más? Es irrelevante los 0.30 gramos por litro de sangre, ¿ya? Porque en este caso los límites de la embriaguez no se encuentran establecidos para las relaciones laborales, a diferencia del carácter penal o civil de las faltas que pueda haber cometido, ¿ya? La concurrencia en sí del trabajo bajo los efectos del alcohol infringe el principio de la buena fe laboral. Nuevamente hablamos de la buena fe laboral, y no hay, digamos, una obligación de que en efecto el empleador tenga que probar un daño material o un accidente, ¿no? Esto se puede dar incluso sin esto, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que aquí rige una tolerancia cero al alcohol, ¿ya? Tolerancia cero, así que si es que va a haber controles preventivos de los empleadores, tomemos en cuenta esta casación. Y finalmente, por el tema de la jurisprudencia, tenemos la validez del despido por tardanzas reiteradas. En este caso, un trabajador había tenido tardanzas los días 27, 29 y 30 de enero del año 2018, en un mes, 3. Y el 9 de febrero había vuelto a llegar tarde. Primero se le había puesto la amonestación escrita y luego se le suspendió. Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Que así se llegaron a hacer estas sanciones previas. Y se logró despedir al trabajador. El trabajador interpuso una demanda de reposición indicando despido incausado, que no había habido una causa justa y que no se habían cumplido con las premisas que establece la norma. Entonces, en la sentencia de primera instancia se declaró infundada su demanda y dijeron que el empleador, en efecto, sí había cumplido con el procedimiento de despido normal. En la segunda instancia, sin embargo, lo que dijeron es que no se había ponderado el evaluar la gravedad de la falta con lo que había realizado, ¿no? Y que en este caso la sanción debería ser más proporcional, tomando en cuenta lo que había sucedido, ¿no? Así nada más dijo la sala, ¿no? Y que el despido era nuevamente excesivo, ¿no? Entonces, la empresa obviamente presenta una casación, un recurso de casación, y la Corte Suprema le da la razón a la empresa y establece lo siguiente. Primero, el horario de trabajo es el lapso durante el cual un trabajador se encuentra a disposición del empleador para la prestación de servicios y comprende desde el ingreso hasta la salida del trabajador al puesto de trabajo. Segundo, le corresponde al trabajador cumplir con asistir los días pactados y de acuerdo con el horario de trabajo impuesto. Entonces, para que la impuntualidad configure una falta grave, debe ser reiterada de modo tal que exprese una conducta o una actitud del trabajador reñida con el deber de diligencia. Es decir, que a pesar de que me sancionas, me dices, me hablas, me cuentas, me llamas la atención y me amonestas, simplemente yo no quiero hacerte caso y sigo llevando tarde. ¿Ok? La impuntualidad ocasional o aislada, que es el caso que justo les comentaba hace un momento, carente de justificación, es una infracción leve. La que yo les decía, ¿no? El año pasado, en diciembre, alguien llega tarde y nuevamente vuelve a llegar tarde de repente en marzo de este año y ahora en junio, ¿no? Digamos que es ocasional o es aislada, no es lo mismo que estar llegando constantemente tarde, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta ello para ver cuál es la repetición continua de una acción y que el trabajador realmente ni siquiera quiera cambiar y siga llegando tarde, pues, ¿no? O sea, hay que ver ese tipo de casos. Si me preguntan, ¿la norma te establece un límite, un número, cuántas tardanzas? No, no establece, ¿ok? Hay que analizar caso por caso en este caso y ver el file del trabajador. Y no importa si las tardanzas son continuas o no, sino hay que ver el ánimo del trabajador de, en efecto, seguir llegando tarde y nunca llegar temprano. ¿Okay?
Y justamente aquí también van a poder revisar una sentencia del Tribunal Constitucional donde ha precisado justamente este tema de los despidos, viéndolo desde el punto de vista de ocasionar un cambio por parte del trabajador, ¿ok? Entonces, si es que ven que el trabajador de repente no va a cumplir con los objetivos pactados o las metas establecidas por la empresa y no le importa llegar tarde, pues nos encontramos ante una situación en la que definitivamente se va a poder despedir al trabajador, ¿sí? Como les hablaba hace un momento, hay que ver la razonabilidad al momento de sancionar, así que yo les he traído los principios que se deben establecer dentro de un procedimiento de despido. La primera es el de proporcionalidad, que señala que la sanción impuesta debe ser proporcional a la falta. Como yo les decía, ya no es como antes, en la época de la esclavitud, incumpliste tu labor, vas a ir al cepo que te den 10 látigos. Eso no se puede hoy en día, ¿ok? Pero si por primera vez, por ejemplo, alguien llega tarde, es imposible que lo voy a despedir, ¿ok? No se puede, ¿no? Entonces hay que ver el caso y ser proporcionales. Por otro caso, el principio que se llama non bis in idem, y para ponérselos en sencillo, es que yo no puedo sancionar un acto con dos sanciones distintas, ¿ya? Y aquí me detengo porque personas me preguntan, Carla, yo he llamado la atención a un trabajador y ahora le quiero mandar un memo, ¿puedo hacerlo? O me preguntan, Carla, yo ya le mandé un memo y ahora quiero suspenderlo. ¿Puedo hacerlo? No, porque ya lo sancionaste con un memo, con una amonestación verbal, ya le llamaste la atención. Entonces, aquí lo que yo recomiendo siempre es que se pueda establecer un procedimiento para los jefes o los mandos medios que tengan conocimiento de cómo actuar ante ciertas situaciones para que no se presenten este tipo de casos, porque si es que sucediera esto, lo que va a pasar es que si este trabajador cuestionara su despido, el juez le va a dar la razón y puede ser repuesto a su centro de trabajo. ¿Okay? Por favor, evitemos este tipo de situaciones, ¿ya? Y sepamos bien cómo vamos a actuar. Si de repente el trabajador, el jefe del mando medio no sabe qué hacer, lo que puede establecer fácilmente es decir, vamos a aplicar la sanción correspondiente o vamos a conversar con recursos humanos y ya definitivamente llegará algún tipo de sanción. Pero hasta ahí nada más. ¿Okay? Luego tenemos el respeto a los derechos de trabajo y su dignidad. Ya no se pueden establecer ciertas sanciones como antes. Hoy en día tenemos que seguirlos o proteger los derechos de los trabajadores y su dignidad. Así que hay que tomar en cuenta de que, te equivocaste en algo, vas a salir a correr 10 vueltas no sé, 10 vueltas a la cancha. No, no se puede, ¿no? O sea, hay situaciones que no se pueden realizar y todo siempre va de la mano con los derechos que pueda tener el trabajador dentro de las normas laborales peruanas, ¿ya? El principio de tipicidad. Recordemos que cada acción debe poder calzar dentro de las faltas que yo les acabo de comentar hace un momento, de las faltas graves. Si no lo voy a poder calzar, de repente sí lo voy a poder calzar dentro del inciso A, que es el incumplimiento de las obligaciones por de la buena fe laboral. Entonces, hay que tomar en cuenta ello para que podamos saber que en efecto sí nos encontramos frente a incumplimientos de trabajo, ¿sí? Y luego tenemos el principio de inmediatez. Es decir, si yo me entero de una infracción hoy, no esperemos 2 meses a recién sancionar. Ay, me acordé que hace más de un mes llegaron tarde, ¿no? Entonces, no esperemos eso, ¿sí? Tenemos que hacerlo de manera inmediata. Por ahí vamos a ver un caso en el que alguien inasistió y 43 días después recién como que lo sancionaron. Y eso no es posible, ¿ok? Aquí vamos a conversar ahora sobre las etapas de un procedimiento disciplinario, uno que no termina dentro del despido, no termina como un despido, pero sí como de repente una suspensión, y otro que termina en un despido, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, mire, déjeme un segundito, voy a conectar mi laptop. Se me está acabando la batería. En el primer caso, lo que nosotros tenemos es que actualmente y desde el año 2021, SUNAFIL y el Tribunal de Fiscalización Laboral ha establecido que
tenemos que poder dar oportunidad a los trabajadores de presentar descargos de las situaciones que se le puedan imputar, ¿ok? Y para eso yo les estoy dejando las dos resoluciones de SUNAFIL, donde ustedes van a poder verificar esto, ¿sí? Tenemos la resolución 568 del año 2021, que es donde nace esta resolución del Tribunal Fiscal, y tenemos la resolución 379 del año 2022, ¿ok? Entonces, y por último, el Pleno Jurisdiccional Supremo Previsional del año 2023, ¿no? Entonces, en estos tres se establece que definitivamente tenemos que dar la oportunidad de que los trabajadores puedan presentar descargos ante cualquier imputación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer aquí las empresas? Establecen un procedimiento en el que primero vamos a ver qué tipo de incumplimiento se trata, y si no va a acabar en un despido, vamos a iniciar imputando cargos, vamos a otorgarle días a los trabajadores para que puedan dar sus descargos. He puesto aquí de ejemplos de 3 a 6 días calendarios. Es una recomendación, no es impuesto, pero más o menos tomando en cuenta los límites de la norma para el despido, coloco estos días. Y vencido el plazo para formular descargos, ya vamos a establecer si se trata de una amonestación o de una suspensión, ¿no? ¿Qué pasa si durante el procedimiento disciplinario en los descargos nos damos cuenta de que en efecto hay una gravedad que va más allá de que esto vaya a terminar en una suspensión o una amonestación? Puedo iniciar un procedimiento de despido con una carta de preaviso de despidos, que es el siguiente procedimiento que tenemos, ¿ok? ¿Qué pasa si identifico que un trabajador en efecto ha incumplido una falta grave? Si ha incumplido una falta grave, por supuesto que puedo iniciar un procedimiento de despido a través de una carta de preaviso donde se otorga como mínimo 6 días naturales para que el trabajador formule sus descargos. En estos 6 días yo puedo exonerar al trabajador de asistir o puedo dejar que asista. No necesariamente tengo que exonerarlo, ¿ok? Y luego ya le comunico el despido, ¿ya? Este es comunicado mediante escrito, ¿no? El trabajador puede asistir y yo le puedo entregar su carta de despido, ¿ya? Sin embargo, hay trabajadores que se niegan. Carla, ¿qué hacemos? Pueden enviarlo de manera notarial o a través de un juez de paz. Y si es que tienen, digamos, acceso al WhatsApp o al número o al correo electrónico del trabajador, por supuesto que pueden ir enviándolo por ahí mientras llega la carta notarial. Una vez que ya tenemos la carta notarial que ha sido debidamente notificada, ahí yo le doy de baja como empleador y prepara su liquidación de beneficios sociales, ¿ok? Y 48 horas después yo tengo que estar haciendo el pago y tengo que recibir todos los documentos de cese debidamente firmados por parte del trabajador, ¿no? ¿Cuáles son esos documentos, Carla? Tenemos la liquidación de beneficios sociales, su certificado de trabajo, la constancia de cese, la carta de liberación de CTS, etc. ¿Ya? Siguiente capítulo tenemos las buenas prácticas en materia laboral. Aquí vamos a tener ciertas recomendaciones que seguramente no conocen hasta hoy. Y la primera es la evaluación de no categorizar las sanciones a aplicar en los reglamentos internos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner como infracciones leves A, B, C, J. Vamos a poner como infracciones graves desde la X hasta la Z, ¿no? Y las muy graves, que son el despido, vamos a enumerar la norma. Para las infracciones leves, solamente una amonestación. Para las infracciones graves, una suspensión. Y para las últimas, el despido. Esto de aquí hace que de repente una infracción leve que pueda ser calificada para el despido ya no pueda hacerlo porque yo mismo estoy colocando en mi reglamento interno que no se puede, ¿ok? Entonces, la recomendación es que no se categoricen las faltas, ¿ok? No lo hagamos. Luego tampoco colocar dentro de mi reglamento interno o dentro de mis políticas internas un procedimiento adicional al regulado por la ley, porque puede ser que nosotros nos olvidemos de este procedimiento adicional, despidamos un trabajador y finalmente este despido sea invalidado por la Corte Suprema porque no hemos seguido con los procedimientos que nosotros mismos hemos establecido en nuestro reglamento interno. ¿Okay? Luego tenemos, hay que capacitar siempre
a la persona encargada de la sanción. Como comentaba hace un momento, para no caer en estas dobles sanciones que podríamos tener, hay que capacitar a los mandos medios para saber cómo vamos a responder ante ciertos incumplimientos. De repente, no llamar la atención en ese momento, sino tu actuar no es correcto, vamos a hacerte llegar la sanción correspondiente. Nada más, nada más. ¿Ok? Y así no invalidamos de repente un procedimiento de despido futuro. ¿Ya? Hay que evitar, como comentaba, estas reprimendas verbales o desplegar acciones inmediatas en un procedimiento. Es mejor que estos mandos medios sepan que tienen que poder preguntar a alguien más para ver qué puedo hacer, ¿no? Si bien es entendible que va a haber reacciones inmediatas de un jefe o un supervisor, capacitémoslos para evitar estas situaciones, ¿ya? Porque si no, podríamos tener el caso de que no podamos despedirlo o de repente suspender, ¿ya? Si es que la acción fuera grave y no quisiéramos despedirlo, ya lo amonestamos verbalmente, pero en verdad era para suspensión, ya no podamos hacer, ¿ya? Hay que conocer digamos, se actuó frente a actos previos a estos casos, entonces sí, como que de repente podemos elaborar un manual para saber cómo actuar y ya tener algo predictible, ¿no? Y cuando sucedan casos, esta es una recomendación general, comuniquemos inmediatamente de la situación, porque si no, podríamos estar fuera del marco de la inmediatez o podríamos dejar sin alguna herramienta al equipo de recursos humanos para poder sancionar a un trabajador. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando ya se configuró la falta? Vamos a sancionar, ya le consultamos al abogado, todo está perfecto. ¿Quién debe firmar los documentos? Siempre es aquella persona que tenga poder para hacerlos. ¿Y por qué? Porque muchas veces y se han invalidado despidos porque de repente la carta lo firma un jefe directo, sin embargo, no tiene poder para hacerlo. Quien tiene poder para hacerlo es el jefe de recursos humanos o de repente el gerente general de la empresa. Entonces, ya se invalidó pues el despido. Entonces, conozcamos y sepamos quién puede sancionar, ¿no? Luego también hay que verificar que el trabajador no haya sido sancionado anteriormente por este tipo por esta sanción. Preguntemos, averigüemos. ¿Le has dicho algo? ¿No le has dicho nada? Ok, ¿está seguro? Listo. Entonces, iniciamos el procedimiento de despido ahora, ¿no? Y siempre que vayamos a enviar una carta de imputación de cargos, hay que redactarla en hipotético, ¿ya? Siempre en hipotético. Entonces, no digamos, usted ha realizado eso, no, usted habría, aparentemente, por lo visto, porque estamos imputando recién, no estamos afirmando. Vamos a esperar los descargos para luego decir o aseverar si en efecto sucedió eso. ¿Ok? Luego tenemos también las recomendaciones específicas que hemos podido advertir de las revisiones que se pueden hacer a los reglamentos internos de trabajo que, digamos, a lo largo del tiempo se han verificado, ¿no? Y esa es justamente la que yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, se considera amonestación verbal aquella que es una falta primaria y que no reviste de gravedad. ¿Qué es una falta primaria? No, yo buscaba en este reglamento interno qué es una falta primaria. No reviste de gravedad. ¿Qué significa que no es tan grave? Ok, que es leve. ¿Y hay alguna lista de faltas leves? No veía, ¿no? Entonces, entendemos que los reglamentos internos de trabajo sean lo más simples posibles y no, digamos, utilizar este tipo de palabras, ¿no? Que nos lleven a situaciones donde no vamos a poner sanciones. Punto 2, tenemos amonestación escrita. Ojo, miren lo que dice acá, ¿no? Aplicable cuando hay reincidencia en las faltas primarias. O sea que si hay una falta primaria importante, yo no voy a poder amonestar por escrito porque este reglamento interno me dice que tiene que haber reincidencia en las faltas primarias. O sea, reincidencia, ¿no? Y que revistan cierta gravedad. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, ahí como que se ven situaciones que no se entienden de este reglamento interno que pudimos revisar en su oportunidad. Luego viene la sanción de suspensión y dice, será aplicada que por faltas que importen una manifiesta alteración de la disciplina. Pero cuando yo, digamos,
tengo una falta primaria, no significa que ya estoy alterando la disciplina, ¿no? O sea, nuevamente, no, es bastante confusa cómo se ha redactado, cómo se redactó en su momento estos artículos, ¿no? Eh, Puede ser por 1 o más días, perfecto. Esa parte, digamos que no hay mayor inconveniente. Ahora, acá también cita, son merecedoras de suspensión la negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo del trabajo. Pero la negligencia que implique el entorpecimiento del normal desarrollo también no podría ser considerada despido, dependiendo de la gravedad. Las tardanzas frecuentes pueden ser despido, como ya lo hemos visto, ¿no? La falta deliberada de colaboración, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Entonces, eh, digamos que la enumeración aquí es bastante compleja y como yo acabo de decir, ¿no? Encasillar acciones hace que de repente no podamos sancionar con despido determinadas situaciones, ¿no? O por ahí otro, el faltamiento de la palabra a los miembros del servicio de vigilancia. Entonces, estoy haciendo una diferencia entre el faltamiento de palabra al empleador, al trabajador, sin embargo, sí, a los servicios, al servicio de vigilancia que está en la empresa, yo sí puedo faltarles el respeto y va a ser suspensión, no va a ser despido, ¿no? Entonces, nuevamente, bastante complejo cómo nosotros podemos llenarnos de más problemas si no redactamos correctamente el reglamento interno de trabajo. Por ahí también se considera como faltas merecedoras de amonestación escrita, la negligencia con consecuencia leve, las tardanzas cuando no sean frecuentes, la falta de colaboración cuando es esporádica. Pero yo me pregunto, si alguien no colabora, no hace su trabajo, y a consecuencia de eso hay un daño irreparable de las máquinas, pero no es, o sea, pero es esporádica, pero es, o sea, es el trabajo de un trabajador, valga la redundancia, dentro de sus funciones colaborar con sus compañeros para determinadas actividades. Entonces, bastante complejo encasillar aquí esto, ¿no? Ausentarse de su lugar de trabajo sin el permiso correspondiente. ¿Qué pasa si yo estoy manejando un sistema de control y me voy? Entonces, eso significa que solamente van a poder amonestarme de forma escrita. Nuevamente, ¿no? Ahí, se, digamos, pidamos ayuda en todo caso para la redacción de un reglamento interno de trabajo que nos permita sancionar correctamente a los trabajadores, pero sobre todo que las acciones luego no sean o de ser discutidas por el Poder Judicial, podamos sostenerlas, ¿no? Y colocar expresamente quién va a poder amonestar verbalmente, amonestar por escrito, suspender o despedir a los trabajadores, ¿no? Para evitar cualquier tipo de situación. Ahora, eh, de la revisión de este reglamento interno de trabajo, ¿cuáles fueron digamos, las situaciones que se pudieron advertir? Una categorización respecto a las faltas disciplinarias, que puede tener consecuencias para el empleador, parámetros de mandatorio cumplimiento, ¿no? La empresa se impone la obligación de comunicarle a la autoridad de trabajo. Ojo que ninguna de las sanciones ni el despido se comunican al Ministerio de Trabajo, ¿ya? Hay que tomar en cuenta eso. Y también este tema del procedimiento previo por un comité de disciplina, que también advertimos acá en este reglamento interno de trabajo. No, eso no existe en la norma, entonces no nos compliquemos, ¿ok? Yo le voy a dar el pase a Enrique porque ya va a tocar el break y lo queremos empezar de manera puntual porque siempre me paso unos minutitos. Así que mientras tanto yo de repente voy a leer sus preguntas por el chat para poderlas absolver, ¿sí? Voy a dar lectura a alguna de las preguntas que me han hecho en el chat a lo largo de esta clase. La primera de Alejandra Altamirano, quien consulta si las suspensiones están reguladas o los días lo determina el empleador. Los días lo determina el empleador. En efecto, no existe una norma que establezca cuántos días se tiene que dar respecto a determinado acto. Así que ahí lo que les voy a pedir es una evaluación razonable de la acción del empleador, perdón, de la acción del trabajador y lo que implica económicamente también esta suspensión, ¿ya? Usualmente, y si me preguntan a mí, Carla, usualmente, ¿cuántos días? El máximo de días que yo he recomendado son entre 2 y 3, porque muchas veces por algunos actos son 5 días y si yo, por ejemplo, divido una remuneración mínima vital actual entre 30 y lo multiplico por 5, el impacto económico es bien importante. Y recordemos que estas imputaciones de suspensiones pueden ser
cuestionadas en el Poder Judicial. Entonces, evaluemos siempre la razonabilidad, ¿ok? Luego por ahí me hacen otra pregunta. Si la empresa decide despedir sin causa y en su liquidación de beneficios sociales decide pagarle la indemnización por despido arbitrario, ¿tendrá algún riesgo de demanda? ¿El trabajador podrá solicitar reposición? Como yo siempre digo, todo se puede demandar. De ahí a que tengamos un caso sólido de defensa ante el Poder Judicial, perfecto. Pero todo se puede demandar. Incluso si hacemos un procedimiento de despido correcto, como habrán visto ustedes, todo se puede demandar, ¿ok? Y cuidado cuando nosotros cesamos a trabajadores sin causas justas de despido y les vamos a pagar una indemnización, de que el trabajador grabe esta negociación, porque los trabajadores pueden grabar. ¿Y esa es una prueba que se puede utilizar? Sí, la respuesta es sí. Entonces, por favor, tengamos esta situación en cuenta para evitar luego cuestionamientos a nuestras formas de desvinculación de los trabajadores. ¿Ok? Luego también tenemos la pregunta, ¿qué pasa si un colaborador asiste por primera vez en estado de embriaguez? Tengo un alcotest, realizo las pruebas y salen positivas. ¿Puedo iniciar un procedimiento de despido o sí tengo que hacer una constatación policial? La recomendación en este caso, en efecto, es acompañamiento siempre del agente policial para que exista un tercero que certifique que en efecto no solamente se están haciendo las pruebas correspondientes, sino que hay un observador diferente al empleador, ¿ya? Para que el procedimiento de despido no sea cuestionado, ¿ok? Por ejemplo, hay actos de test de alcoholemia preventivos, porque ya más o menos saben qué días van a llegar de repente con alguna ingesta de alcohol, post el Día del Padre, post Halloween, post la fiesta de fin de año. Entonces, veamos de tener siempre el acompañamiento de los policías, ¿ok? Jorge me coloca que en construcción la tolerancia es cero, en efecto, al igual que en la minería. Por ahí me ponen mucho, depende de la actividad que se realiza, si son trabajos de riesgo, esa es la primera. En efecto, esa es la primera, ¿no? Luego por ahí vi que alguien me comentó que el objetivo no es despedir, es crear conciencia y responsabilidad. En efecto así es. La idea es que los trabajadores puedan entender el nivel de responsabilidad que tienen en sus manos como trabajadores que son, ¿no? Y que siempre van a poder trabajar de la mano con el empleador. La idea es tener un clima laboral armonioso que permita el desarrollo de la relación laboral, ¿ok? Si no hay registro, pero existen cámaras en las tardanzas del trabajador, independientemente de eso, hay que haberlo sancionado previamente como indica la norma. Amonestación escrita y suspensión. Si todo el mes, vamos a suponer, llegó tarde, seguido, y nadie se dio cuenta, y llega el día, vamos a suponer el 30 de junio, me llaman y me dicen, ha pasado esto, tengo que sancionarlo por todas estas faltas, vamos a amonestarlo por escrito, luego la siguiente va a ser suspensión, vamos a ver el ánimo del trabajador de cambiar, obviamente, pero ya 30 días es excesivo, pero no puedo despedirlo, ¿ya? O sea, tomemos en cuenta esto, la norma lo dice expresamente, ¿ya? Luego también por acá me hicieron otras preguntas. Esos 6 días son remunerados. Entiendo que es por los 6 días de exoneración de asistir en un procedimiento de despido. En efecto, son remunerados y por eso yo indico que es obligatorio exonerar a un trabajador, sino que puede venir a trabajar con normalidad mientras estamos en el procedimiento de despido. ¿Ok? ¿Es necesario realizar un comité multiáreas para la revisión del... Sí. Esta es una gran pregunta y sobre esta gran pregunta doy esta respuesta, porque no hay nadie mejor que ustedes para conocer el incumplimiento que se da dentro de la empresa, cuáles son las acciones más reiterativas y qué podemos hacer para mejorar y que no suceda, ¿ya? A mí cuando me piden elaborar un reglamento interno de trabajo, yo siempre digo, yo necesito juntarme con ustedes y con todas sus áreas para conocer de primera mano cuáles son los principales incumplimientos, las principales acciones que sí son positivas, cómo podemos insertarlas en un reglamento interno de trabajo, porque estas de aquí son acciones que siempre van a ir de la mano con la realidad de la empresa. Y no solamente que yo copio y pego un reglamento interno, sino que tengo que ver la realidad de la empresa.
Por ahí me hacen otra pregunta. ¿Qué pasa si la persona objeto de sanción se niega a firmar un memorando por escrito, se lo envió de manera notarial? Y luego le aplico una sanción por no recibir el documento que le está entregando el empleador o yo como equipo de recursos humanos. Las dos cosas. ¿Ok? No tiene que negarse a recibir el memorando. Tendré cargos. Entonces, ¿tengo que enviárselo de manera notarial? Sí. Ya, esa es la recomendación. Por ahí preguntan, ¿qué sucede con los colaboradores que tienen a cargo atención al público o manejo de maquinaria y están atentos al celular? ¿Se les puede prohibir o sancionar el uso de aparatos? Por supuesto. Si mi chamba es sentarme y atender al público, ¿yo qué voy a estar así con mi celular? Y dejo desatendida a todas las personas que de repente están ahí y hay una colaza, ¿no? Y obviamente como empresa quedó mal. Por supuesto que puedo sancionar y no solamente eso, puedo prohibir el uso de los celulares y sancionar si veo que están usando un celular, a menos que me justifique algo importante, ¿no? Que le han llamado de emergencia que su hija está mal o algo así. Fuera de eso, podríamos prohibir uso de maquinaria también, por supuesto. El uso excesivo de estos dentro del horario laboral, sí, como comentaba hace un momento, la Corte Suprema establece que el trabajador está a disposición del empleador dentro del horario de trabajo, a su disposición, no para atender temas personales. También tenemos que ver el manejo y la posición que tienen estos trabajadores respecto de atención al público, por ejemplo. Entonces sí, podemos establecer eso en el reglamento interno de trabajo, ¿ya? Por ahí preguntan, ¿qué tipo de sanción se puede aplicar a aquellos colaboradores quienes hacen publicación en redes dentro de los espacios de trabajo, dentro de la jornada de trabajo? No sé si te refieres a publicaciones personales, por ejemplo, voy a publicar la foto de mi último viaje o de mi perrito que salió el domingo, un lunes a las 4 de la tarde. Y me doy cuenta porque recién cargó y yo tengo a este colaborador en, no sé, en Facebook o en Instagram y recién veo que publicó a las 14 horas con 53 minutos cuando debería estar trabajando. Ahí es bien complejo porque a lo mejor la publicación cargó tarde y puede haberlo cargado dentro de su horario de almuerzo. ¿Cómo pruebas que en efecto fue ahí? Ah, Carla, pero puede ser a las 5 de la tarde cuando definitivamente no. Pero ¿y si se levantó a ir al baño o a tomarse un café? ¿No? Entonces, tenemos que intentar ponderar eso, ¿no? También, obviamente, los trabajadores tienen un minuto en el que se van por un cafecito, van a los servicios higiénicos, de repente ahí se volvió a activar su celular y que terminó de cargar la publicación. Entonces, también hay que ver qué es lo que estamos observando, ¿no? Y reiterar el uso, de ser que el uso de celulares es restringido, y que deberían estar trabajando, ¿ok? Yo creo que ya no tengo más preguntas por acá, así que voy a continuar y de repente me van dejando sus preguntas por el chat para poderlas contestar hacia el final previo al término de la clase, ¿ok? He intentado responder todas, espero que no se me haya pasado ninguna, así que voy a continuar. Y Jesús, ¿te parece si me escribes por el chat para continuar antes de que ahí Enrique me diga algo y podamos continuar con la clase, ¿ok? Y Juan también. Listo, entonces voy a volver a presentar. Por favor, me confirman que se vea. Listo. Me quedé aquí. Listo. También es importante cuando nosotros vamos a comunicar algún tipo de sanción o que desean que a los trabajadores se les sancione, con la forma en la que nos comunicamos con los equipos correspondientes que van a sancionar, ¿ok? Acá les traigo 4 modelos de ejemplo que cuando a mí me los trasladan para ver si estaba bien, yo no entendía, entonces siempre pido contexto, pido más. Cuando uno es más específico o narra mejor una historia de lo que ha pasado, los abogados incluidos podemos entenderlo mejor, ¿ok? Por ejemplo, en el primer caso, a mí yo sí lo entendí, favor de proceder con la amonestación al colaborador, ojo que pidió amonestación, ya que ha incumplido con sus funciones de validación correcta de piezas, ocasionando así un reclamo del cliente. Adicional a ello, en abril se reportó ya otro incidente del personal por daño de piezas y del cual tengo entendido no se ha generado memorándum. Entonces, a esta persona conocía de un incumplimiento, al parecer no hubo un seguimiento, entonces, pero pide una amonestación para este caso, entonces como que ahí es bastante complicado saber cómo vamos a atender esta situación, ¿no? De repente,
digamos, hecho un seguimiento, debió haber visto, se le había amonestado, conocer qué pasó con mi anterior solicitud, ¿no? Porque también, digamos, y entonces lo que dice es, el error se produjo por un exceso de confianza en la validación, el cual ya fue comunicado a todo el almacén como empresa. Necesitas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, sí, por ahí cuando alguien comentó que debe haber multidisciplinarios realmente sí, la respuesta es sí. En el despacho de las piezas, nuevamente piezas, las medidas de la pieza actual son ABC y las que están en el listado deberían ser X, Y, Z. Parece que hay un error. Entonces, ¿qué hacemos? Dice que el cliente está disgustado, pero ¿qué hacemos? No es el file, no dice veamos si lo amonestamos con un memo, lo suspendemos. Hay que, nuevamente, ¿qué hacemos? Capacitemos el color, ¿no? Que nos permita justamente saber cómo vamos a reaccionar, ¿no? Y, por ejemplo, piden, ¿no? Estimada, tu apoyo para suspender a un trabajador donde detallo. Realizo con el turno noche, el supervisor le indicó que no realiza este trabajo y no hizo caso. Producto de este trabajo, la pieza tal, la pieza presenta una metida de cuchilla. Obviamente son términos técnicos de la empresa, ¿no? Entonces, una suspensión porque no hizo caso, pero veamos más contexto, ¿no? De repente, esta metida de cuchilla terminó en que una máquina más, hay que advertirlas, ya hay que, si las vamos a trasladar a un equipo, por ejemplo, de recursos humanos, veamos de repente, ¿no? Bueno, de repente estas comunicaciones que podemos tener. Luego tener, hay una revisión de indisciplinas más recurrentes que ha alcanzado una empresa. Acá les cito algunas que fueron en este caso completo. La falta de diligencia en el desarrollo de sus labores, las equivocaciones reiteradas, desobedecer o negarse a realizar las órdenes realizadas de las labores, dañar los bienes de la empresa, ¿no? Hagamos un estudio para ver dónde podemos apuntar para mejorar los procedimientos y, como alguien dijo, de repente promover la concientización. Totalmente de acuerdo, ¿no? Acá también tengo unos puntos de lo que supondrían faltas, ¿no? Que ni yo misma lo entendí cuando lo leí, porque esto es alguien que es una redacción de un reglamento interno de trabajo. Una negligencia con consecuencia leve, o sea, negligencia es hacer menos de lo debido, con una consecuencia leve, que no sé qué es, se sanciona con una amonestación escrita o una negligencia, nuevamente, hacer menos de lo debido, que implique un entorpecimiento del normal desarrollo del trabajo, sancionada con suspensión. Es confuso, yo no lo entiendo. Daño por negligencia de poco monto al equipo o implemento de trabajo, sancionada con suspensión. Acá, nuevamente, cuando estábamos hablando de la apropiación consumada frustrada de bienes, nos dimos cuenta de que tiene el valor económico, ¿no? Entonces, ¿por qué si le ponemos esto? Sí, ¿no? Luego también, incumplir las órdenes por los supervisores cuando las consecuencias no son graves, son suspensión. O sea, no es grave, pero te suspendo. Por ahí no se entiende bien, ¿no? Estos puntos que habíamos visto de, digamos, de este tipo de situaciones. Luego, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones específicas en el tema de relaciones laborales? Es evaluación de no categorización de las sanciones a aplicar según faltas en el reglamento interno de trabajo. Hay que suprimir parámetros o criterios, ¿no? Por ejemplo, amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, suspensiones, no pongamos falta primaria,
que no revista gravedad, o falta media que reviste gravedad. Son cosas que no se entienden ni para un abogado. Entonces, intentemos ser lo más simples posibles, lo menos complejo que lo pueda entender cualquier trabajador. Y para esto, la recomendación sería, desde mi punto de vista, crear un manual o una guía para la aplicación de sanciones, para ver cuáles son las faltas más recurrentes, y así que los mandos medios, los jefes directos, o solamente las personas que aplican las sanciones, ¿ya? Y que los ayudan a imponer sanciones o por lo menos recomendar estas sanciones, ¿no? Entonces, veamos de crear esto de repente dentro de las organizaciones o proponerlas dentro de las organizaciones para las cuales trabajamos, ¿no? Y también un procedimiento, un manual de procedimiento operativo para ver qué cosa es lo que está pasando y dónde hay más incumplimientos y por qué. Porque la idea de una empresa o de una organización, independientemente del tamaño, va a ser siempre realizar el trabajo, eh, que ingrese dinero, cumplir con las obligaciones laborales y continúe, ¿no? Entonces, esta inversión de tiempo bastante importante que hacen los equipos de recursos humanos o las personas a cargo de este tipo de situaciones, la idea es que puedan llevar a mejoras que en el tiempo eviten, digamos, contingencias por este lado, desarrollo en tus organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que me hacen a mí en temas de disciplina laboral? Acá les traigo 5 preguntas. La primera es, ¿puedo despedir a un trabajador que en repetidas ocasiones se ausente injustificadamente y no presenta ninguna justificación de acuerdo al RIT? Sí, la respuesta es sí, ya que podemos evaluar de repente colocar funciones de trabajo por el artículo 25A. Y aquí vamos a evaluar la situación, digamos, aterrizada a la realidad. Por ejemplo, de repente esta persona se olvidó de justificar la relación laboral, se olvidó, perdón, de justificar su inasistencia. Entonces, está incumpliendo con el RIT. Ya por ahí tengo otra forma de poder sancionarlo. Entonces, evaluamos el caso. Siempre me preguntan, ¿existe un plazo para iniciar el procedimiento disciplinario desde que la empresa toma conocimiento? No. La respuesta es, la norma no te dice, sin embargo, hay que ser inmediatos, ¿no? Hay que ver si esta situación es compleja y me va a tardar en investigarla. Pueden tomarse su tiempo, tampoco les digo 6 meses de investigación. Tómense su tiempo, evalúen la falta, trasládenla, ¿ok? Acá tuvimos un caso en que un mando se olvidó de comentar un tema, la jefa de recursos humanos, y ella era la obligada a hacer un procedimiento de sanción. Entonces, la Corte Suprema validó un despido porque se dio cuenta que la persona encargada había sido notificada tarde. Obviamente, también se sancionó al jefe que digamos, comunicó tarde de esta situación, pero se logró, digamos, validar este despido, ¿ok? Ay, perdón que vuelvo a este slide. ¿Pueden pedir la entrada al centro de trabajo a un trabajador que llegó tarde? Esta es una pregunta cuya respuesta es bastante discutida. Hay abogados que les van a decir que sí, y hay abogados que les vamos a decir que no. Como ustedes saben, el derecho es una ciencia de interpretación, así que no necesariamente las respuestas que se den hoy a estos casos pueden ser cuestionados de repente en Corte Suprema y se cambia el rumbo de esta situación. Desde mi punto de vista, no, porque eso afectaría el derecho al trabajo de un trabajador y para eso está el procedimiento de despido por tardanzas. ¿Ok? Entonces, para mí corresponde el descuento proporcional, la amonestación por escrito, la suspensión y posiblemente el despido, pero impedir el trabajo es impedir el derecho al trabajo. Entonces, en este punto me detengo y digo, ¿para qué establezco una tolerancia al centro de trabajo? Porque muchos me hacen la pregunta cuando tienen una tolerancia. Ya, entonces veamos ¿cuál es el objetivo de la tolerancia? No sanciono, no descuento, y no, entonces, esa tolerancia hace por trabajo ya no es 9 de la mañana, sino empieza en 9 y 10, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos de saber para qué estamos estableciendo qué en nuestros reglamentos internos de trabajo y así evitar situaciones que nos impidan sancionar los trabajadores, ¿no? Luego tenemos, las amonestaciones verbales deben ser dejadas en constancia por escrito. Mi recomendación, sí. ¿Cómo lo hago?
siempre me preguntan, pones en un... El día de hoy amonesté verbalmente a Carla Romero porque son estas actividades, esos incumplimientos, firmo como persona que puede amonestar verbalmente y le digo al trabajador que firme como constancia de haber recibido esta amonestación verbal. Se niega nuevamente, la recomendación siempre va a ser enviarlo por notario. Yo sé que es caro, yo sé que no quieren hacer el trámite, muchos me dicen, no, pero no lo queremos hacer así, etcétera. Hagan. Porque eso me puede ayudar a sostener luego, de repente, un procedimiento de despido. Siguiente pregunta. ¿Puedo despedir a un trabajador que incurre en una misma falta de forma reiterada a pesar de que los incumplimientos se extienden en el tiempo? Y aquí la respuesta, a diferencia de las tardanzas, va a ser sí. ¿Y por qué? Tuve un caso de una trabajadora de banco a quienes le prohibieron ingresar a la base de datos que mantenía el banco para hacer llamadas, ¿ya? No puedes, está prohibido, no lo hagas. Solamente vas a poder ingresar a la base de datos que te da el proveedor A. Hasta ahí todos tranquilos. Incumplió con eso un julio de un año. Pasaron los meses y pasaron como 7. Al siguiente enero se dieron cuenta que las llamadas que había hecho en ese mes de enero eran a una lista para el cual no estaba autorizado. ¿Volvió a hacer el mismo incumplimiento? Sí. Sí. ¿Le prohibieron expresamente hacerlo? Sí. ¿Por qué lo hizo? Entonces, ¿incumplió en la misma falta de forma reiterada? Sí. Al final, este caso terminó en despido y se tomó como antecedente este incumplimiento anterior que era bien importante, ¿no? Para la situación en general que se estaba presentando con los clientes, ¿no? Aquí les voy a traer algunos casos bien importantes por los cuales se ha discutido los despidos en sede judicial y que en muchos casos ha terminado validando la Corte Suprema el despido y en otros casos ha dicho no, para que ustedes tengan esto en cuenta y revisen de repente sus reglamentos internos de trabajo, ¿ya? En este caso, un trabajador fue despedido por haber reubicado una cámara de vigilancia que se encontraba en su oficina. Primer incumplimiento, si yo soy secretaria, no puedo estar reubicando la cámara, ¿ya? El acto, de acuerdo a la empresa, supuso la comisión de una falta grave consistente en el incumplimiento de las obligaciones de trabajo y el reglamento interno que, al parecer, lo decía. De esta manera se inició un procedimiento de despido, de acuerdo con la ley. No obstante, la empresa no siguió el procedimiento adicional que él había regulado en su reglamento interno de trabajo, el cual era conforme al comité disciplinario. ¿Ya? El mismo que debía ser integrado por alguien de gestión de talento humano, un jefe de la unidad de asesoría legal y el jefe inmediato de la persona que había cometido la acción. Y luego de ello había que hacer un informe detallado de todo este tema y adjuntar las pruebas. No lo hizo. En primera instancia se declaró fundada la demanda por reposición. Ojo, por reposición, porque no se había seguido con este procedimiento establecido en el reglamento de trabajo. En segunda instancia, se consideró que el hecho en efecto constituía una falta grave que meritaba el despido, ¿no? Y que por lo tanto no había justificación razonable, relevante en la labor que desarrolla en la empresa, ¿no? Entonces, dijeron, oye, es una falta grave. La Corte Suprema, el trabajador no estuvo de acuerdo con lo que dijo la sala, presentó su recurso de casación y la Corte Suprema le dio la razón al trabajador. ¿Y qué es lo que dijo la Corte Suprema? Dijo que no se podía considerar que reubicar la cámara era incumplir una obligación de trabajo al no estar en el contrato de trabajo. Aquí me detengo, seamos conscientes de lo que colocamos en nuestro contrato de trabajo, perdón, y que de repente las funciones vayan de la mano con el perfil de puesto que hemos desarrollado para cada posición. ¿Okay? Entonces, que no había un nexo de causalidad entre la falta grave y el hecho, no había. Y también resaltó la Corte Suprema que la empresa no había seguido el procedimiento que él mismo se había planteado en su reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto para que, digamos, no nos invaliden el reglamento interno de trabajo. ¿Okay? Luego tenemos la reiterancia como una falta grave y la causal de despido. En el presente caso, la trabajadora realizó operaciones bancarias directamente con los clientes. Este es otro caso. Conducta que se encontraba prohibida en el reglamento interno, operaciones bancarias con clientes. No obstante, y ojo que las empresas de la SBS, que están reguladas por la SBS, tienen normas adicionales que cumplir.
¿ya? No obstante, la trabajadora ya había sido sancionada por la misma falta, o sea, ya había habido un procedimiento previo de sanción. Entonces, a raíz de eso y estando ante estos antecedentes, se inició un procedimiento y se terminó desvinculando a la trabajadora. ¿Ok? Ella demandó, obviamente, reposición, y en la primera instancia se declaró infundada la demanda interpuesta por la trabajadora. Perfecto. En segunda instancia se declaró fundada su demanda, ya que lo que dijo la Corte Suprema es que no habían sido faltas reiteradas, que habían sido una en una época y otra en otra. Sin embargo, la Corte Suprema le dio la razón a la empresa y lo que dijo es que sí hubo una conducta reiterada porque si bien los hechos realizados no configuraban expresamente, digamos, una reiterancia continua, lo que sí había era una incongruencia en la evaluación de la temporalidad de los hechos imputados, ¿no? Entonces, no porque hayan sido muy separados, ¿no? No importa en la temporalidad, sino los hechos en sí mismos, ¿no? Que voy a fallar en lo mismo que yo ya le había dicho anteriormente, a pesar de haber sido, eh, digamos, con un tiempo bastante amplio, que en este caso eran más. ¿Okay? Entonces, veamos nuevamente la naturaleza, dónde estamos, cuál es la posición, el tipo de negocio, etcétera. Luego también tenemos el caso que dice, ¿no? ¿Existe un plazo determinado para la aplicación del principio de inmediatez? Y este es un caso donde se sancionó a un trabajador con amonestación escrita. Ojo que esta persona no cuestionó un despido, cuestionó una amonestación escrita por no asistir un día de forma injustificada. No obstante, dicha amonestación fue impuesta luego de 43 días de que sucedió. Esta sanción fue impugnada mediante en vía judicial y en la primera instancia se declaró fundada la demanda interpuesta por el trabajador, ya que consideró que el principio de inmediatez se había vulnerado. Segunda instancia confirmó esta sentencia de primera instancia porque hubo una demora entre el hecho y la sanción al trabajador. En la Corte Suprema se declaró infundado el recurso presentado por la empresa y lo que se dijo es que si bien no se ha establecido un plazo en la norma y en ningún lado para iniciar un procedimiento de sanción como tal, la demora debe ser justificada razonablemente, ¿no? Ello cuando, más aún cuando el empleador tomó conocimiento de la falta el mismo día de lo ocurrido. Por eso les comentaba que hay que ver a quién tiene que ser dirigida una comunicación de falta para iniciar un procedimiento de sanción y que exista esta prueba por correo, por WhatsApp, de repente ustedes se comunican para que, digamos, podamos medir el tiempo de la inmediatez y decir, oye, sí, tengo que ya sancionar porque ya me comunicaron. Diferentes son los casos de empresas donde muchas veces los propios trabajadores que deben sancionar se olvidan con el día a día, no les toman importancia, avisan después de tiempo de muchas faltas de trabajadores y cuando las papas queman, recién avisan. Ah, no, esta persona, mira, hace 2 semanas también hizo lo mismo, no avisó. Hace un mes no avisó. Entonces, cuando alguien recién se entera de esta situación que tiene el poder para sancionar, pues automáticamente puede iniciar este procedimiento de sanción y y hay una justificación razonable para haber iniciado un procedimiento después de tiempo, ¿ok? Pero siempre tiene que haber una justificación razonable, ¿ok? Luego tenemos, mira, este es el caso que les comentaba hace un momento, ¿no? Si un órgano incompetente inicia un procedimiento de despido, este será fraudulento. Dice, una trabajadora solicitó la reposición a su trabajo ya que el procedimiento de despido fue llevado a cabo por su jefa inmediata, quien no contaba con la competencia para realizar dicho acto. La trabajadora señaló que su jefa solo tenía poder para imponer sanciones verbales, sanciones escritas, nada más. Y todas las demás debían ser emitidas por otra persona. Entonces, si en nuestro reglamento interno vamos a poner quiénes emiten qué tipo de sanción, seamos conscientes que ellas tienen que solamente emitir ese tipo de sanción. ¿Ya? Porque si no, nos van a cuestionar un despido válidamente hecho de repente, ¿no? Por ejemplo, en primera instancia, la demanda fue declarada fundada, ya que en este caso la jefa inmediata no tenía competencia para despedir a la trabajadora, no tenía. En segunda instancia, dijeron que en la sentencia, perdón, dijeron sí había una falta grave, ¿no? Y que por lo tanto el despido no era fraudulento. Le dieron la razón a la empresa, ¿no? Y la Corte Suprema
una vez que pues, se presentó una casación por parte de la trabajadora, ratificó la sentencia de primera instancia, o sea, la que le dio la razón a la trabajadora, y declaró nula la de la sala, y lo que dijo fue lo siguiente: la Corte Suprema determinó al amparo del artículo 14 que los únicos competentes para llevar a cabo el procedimiento de despido son los representantes legales y apoderados, o en su defecto el Departamento de Recursos Humanos con facultades expresas. Este es un caso en específico. Por favor, revisemos la escala de poderes que tienen nuestras empresas, o de repente solo la tiene el gerente general. Revisemos quiénes tienen el poder para hacer que no vayan a pensar que es solamente el Departamento de Recursos Humanos. Este es un caso en el que se le otorga el poder al Departamento de Recursos Humanos, ¿ok? En este caso, la jefa inmediata de la trabajadora pues, no era representante, ni apoderada, ni administradora de la empresa, y sus poderes no estaban inscritos. Por lo tanto, no tenía competencia para llevar a cabo el procedimiento de despido de la trabajadora. Y en consecuencia, la trabajadora fue repuesta. O sea, pudo haber sido magnífica la infracción grave, pero fue repuesta por este error, ¿no? Entonces, para recapitular, seamos bastante cuidadosos con los procedimientos que establecemos, quiénes están a cargo de qué tipo de administración, quiénes pueden suspender, quiénes pueden despedir, y promovamos el cumplimiento de las funciones que podamos tener. En este caso, yo no tengo, digamos, más casos que traerles en esta oportunidad. Espero les haya gustado esta presentación. Sé que por ahí tienen bastantes preguntitas y justamente muchas veces nos explayamos en las preguntas. Antes Enrique me quería ahorcar porque siempre nos tomábamos los 15 minutos de break para contestar las preguntas. Entonces, voy a contestar algunas preguntas que están en el chat, si me permiten. Me quedé con una pregunta previa de alguien. Voy a intentar verla por aquí. Me van a disculpar que voy a retroceder un poco en los chats. Ya, por acá tenemos un caso que de repente sale un de las sanciones propiamente, que tiene que ver con un trabajador diagnosticado con cáncer, que seguramente vamos a poder ver en el diplomado. Dice, ¿no? Si el empleador quiere dar por terminado el contrato por vencimiento, por sujeto a modalidad plazo fijo y por necedad, o necesidad, entiendo que quisiste decir, y tiene un diagnóstico de cáncer, ¿se puede despedir o hay multa? Lo primero que yo tengo que hacer es conocer la norma. La norma te establece que no se puede despedir un trabajador que ya ha, digamos, informado a su empleador que está con diagnóstico o que tiene efectos o que se encuentra en un tratamiento de cáncer, sí, así porque sí, o no se puede no renovar. Lo otro que tengo que hacer es analizar lo que dice mi contrato sujeto a modalidad. Tienen que ser contratos elaborados válidamente. Los contratos sujetos a modalidad tienen causas objetivas, nacen por una causa, porque la ley establece que por regla los contratos tendrían que ser indeterminados cuando se contrata a trabajadores que van a trabajar para actividades permanentes o temporales, pero que son parte del objeto social de una empresa, ¿ok? Entonces, se tiene que evaluar eso. No es que lo vayas a... Entiendo que acá lo que quieren hacer es no renovar el contrato, y en teoría la respuesta sería no, no puedes, ¿ok? Ya hay un tema, digamos, específico que te establece la norma, ¿no? Dice, ¿qué pasa si el 30 de junio el trabajador no decide renovar su contrato? ¿Hay alguna sanción? ¿Está obligado con avisar anticipación? No, no está obligado a menos que renuncie. No existe. Así como el empleador no tiene la obligación legal de avisar con un mes de anticipación, 2 semanas, 10 días, porque no lo establece la norma, el trabajador tampoco lo puede hacer. Sin embargo, por un tema siempre de calidez y de clima laboral, siempre se recomienda al empleador comunicar al trabajador que no va a ser renovado y viceversa, ¿no? Esperar que
trabajadores hagan lo mismo. No puede ser sancionado y en 48 horas tendrías que presentar su liquidación de beneficios sociales, ¿ok? Luego tenemos, a ver, voy a seguir leyendo. Envió una carta de despido y luego contestó, ya que no tuvo culpa, su respuesta es las disculpas. No comprendo la pregunta, me van a disculpar acá y Romina, no comprendo bien lo que se ha escrito. De repente si podrías reformularlo, ¿ok? Acá tenemos otro caso cuando un trabajador es despedido alegándose como causal un recorte de personal. ¿Cómo puedo verificar si dicha causal responde a una necesidad de la empresa y no constituye un pretexto para incurrir un despido arbitrario? En realidad, cuando no existe una causa justa de despido, estaríamos ante un despido arbitrario y tendría que haber una indemnización, ¿ok? De todas maneras, cuando hay un recorte de personal, a menos que estés dentro de la causal que permita al Ministerio de Trabajo una aprobación para el recorte mínimo del 10% del personal, estaríamos ante un despido arbitrario, ¿ok? Otra pregunta que me hacen, una consulta, una persona que trabaja sábados y domingos, ¿es necesario ingresar a la planilla o se le hace un contrato por trabajo por fines de semana? Puedes hacer un contrato a tiempo parcial. Un contrato a tiempo parcial te permite contratar a un trabajador que como mínimo por semana trabaje menos de 4 horas diarias o en promedio menos de 24 o menos de 20 si es que la jornada de trabajo, por ejemplo, es de 5 días, ¿no? Entonces, si son 2 días por 16, por 8 horas, digamos, 8 por 2, 16, estamos dentro del parcial, ¿no? Tiene que estar en planilla. Si es un trabajador que está a disposición tuya, sigue tus órdenes, es subordinado, cumple un horario, etcétera, por supuesto que sí, tendrías que tenerlo dentro de la planilla, ¿ok? Eh, En algunas empresas, preguntan, prohíben el uso de celulares, pero realizan comunicados laborales en horario de trabajo. Pero si hay comunicados laborales, estamos utilizando este medio para comunicar situaciones de trabajo. No veo ahí que haya una ambigüedad, pero lo que sí haría es ver si es que puedo otorgar números o móviles de la empresa a los trabajadores que tienen que hacer uso de estos celulares para hacer comunicados laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sancionar a un trabajador que registra su ingreso y que luego se va de su lugar de trabajo? Si abandonan su puesto de trabajo, cuando ya ingresaron, puedo establecer en mi reglamento interno de trabajo que esta es una falta y se le puede sancionar, por supuesto. Se puede pedir incluso, ¿no? Vamos a depender, va a haber de la gravedad, pero no avisar, irse y dejar botado su trabajo, por supuesto que puede ser una causal de despido, ¿no? Luego tenemos, a ver, en el reglamento interno de trabajo el reglamento interno de trabajo y el reglamento de seguridad y salud deben estar debidamente sincronizadas en cuanto a las faltas y sanciones. Sí, evitemos parámetros, evitemos categorizar, evitemos este tipo de situaciones para que no exista ningún tipo de cuestionamiento. Por ejemplo, incumplir con el manual operativo de montacargas. Es una infracción muy grave sancionada con despido. Y me voy al RIT y el RIT dice, incumplir con los manuales es infracción leve. El trabajador puede cuestionar, sí, sí, claro que sí. Entonces, intentemos no categorizar y poner todo siempre. Esta es una lista de faltas que conocemos, ¿no? De la empresa. Por otro lado, tenemos que pone en riesgo su vida, como evitar, puede establecer en ambos reglamentos el retiro inmediato de la obra como medida disciplinaria. Cuando alguien incumple el uso de los EPPs, no es que tú puedas decirle, te vas ahorita, no te quiero ver, porque más o menos veo que por ahí sino que tengo que establecer si es la primera vez, la segunda y de repente suspenderlo, ¿no? Si ya son varias. No es que ahorita te me retiras, ¿no? Desde mi punto de vista, estamos evitando el trabajo, vamos a decir así, y hay un descuento diario por no trabajar, entonces veamos de imponerle otras sanciones como la suspensión, por ejemplo, ¿no?
¿Qué pasa si tuvo una operación? Mm, por acá se me está cortando algunas preguntas. Mm, no sé si me han hecho más. Veo las preguntas hasta las 12:06. Eh, bueno, por ahí veo comentarios, perdón, más que preguntas. Me pregunta si por correo puedo notificar amonestaciones. Siempre, sí, siempre que el trabajador te coloque una respuesta como he recibido de parte de ustedes la amonestación tal, confirmo su recepción. Si va a haber este escrito por parte del trabajador, no hay problema. Si es que no va a haber eso, definitivamente la respuesta sería que no y la tienes que enviar notarial, ¿no? Luego, doctora, ¿cuándo uno presenta su renuncia? Con 30 días calendarios de anticipación, ¿ok? Luego me dicen, si una trabajadora es respuesta, tienen que volver a presentar pruebas para despedirla. Si es que existen pruebas que nuevamente hagan ver que esta persona ha incumplido, por supuesto que sí, se puede. Por supuesto que se puede. Luego ver, por aquí veo más comentarios. Mm, mm, mm. A ver, veo otro que dice, ¿en qué momento se desvincula un contrato de locación de servicios cuando hay un incumplimiento? Pero recuerden que el contrato de locación de servicios no es un trabajador, por favor, no confundamos. Eso también lo vamos a ver en el diplomado. ¿Qué más por acá? Y creo que siguen llegándome unos comentarios. A mí recién me están llegando estos comentarios, pero bueno, Enrique, te doy pase. Espero haber podido absolver la mayoría de las preguntas que están por el chat, así que por ahí, Enrique, te doy pase para que por favor sigas con lo tuyo. Excelente, doctora, excelente. Estimados participantes, muy interesante la ponencia.